Cancún está celebrando ya 54 años de su fundación. Hablamos de los 3 primeros hoteles de Cancún que estaban en la fase 1, Playa Blanca, Hotel Bojorquez y demás. Se dice que realmente el primer hotel fue el Hotel Bojorquez, el primero, luego Playa Blanca. Creo que es una gran responsabilidad social que tenemos los habitantes de estos municipios donde se han construido con habitantes, con gente de otras ciudades, ¿no? Que esa tonalidad de nuestro mar en Cancún, en la playa, no existe. Cuando yo llego a Cancún y veo ese tono maravilloso de azul, digo, caray, esto lo pintó la mano de Dios. Sí. Que estamos más interesados en el bienestar de los que están temporalmente aquí, de los turistas, aún con la importancia que tiene económicamente para el destino, pero nos olvidamos de los que estamos aquí. Bienvenidas y bienvenidos a Los Otros Datos. Soy Anet Saldo y me da mucho gusto que nos acompañes nuevamente. Gracias por cada miércoles estar con nosotros. Si nos ves en diferido, también muchísimas gracias. El día de hoy estamos de fiesta. Nos estamos poniendo de manteles largos. Cancún está celebrando ya 54 años de su fundación. Una ciudad que, ya lo escucharán ustedes más adelante, a todos nos ha dado tanto. Hijos, vida, historia, negocios, aprendizajes. ¿Qué te ha dado a ti? Hoy en Los Otros Datos estaremos platicando del Cancún del ayer, del Cancún del ahora. ¿Cuáles son los retos y las oportunidades para el futuro? Acompáñanos, por favor, y déjanos comentarios, comparte, déjanos un me gusta, ayúdanos a que esta información llegue a más personas. Vamos a escuchar algunos datos curiosos sobre la historia de Cancún. Cancún, una ciudad paradisíaca que nació en la visión y ambición de ser un motor económico para México, hoy sufre una imagen urbana cansada con edificios abandonados y lugares sucios que han comenzado a empañar la reputación de nuestra ciudad. Para revitalizar la imagen urbana de Cancún, será crucial que todas las partes involucradas trabajen en conjunto. El deterioro de la imagen urbana no solo afecta la estética, sino también la plusvalía de las propiedades en la zona hotelera. Francisco Romero es integrante del Colegio de Arquitectos Cancún desde 1994. Fue presidente del mismo en 2011 y 2012. Sostiene que para revitalizar la imagen urbana de Cancún será necesario y urgente el diálogo entre las autoridades, empresarios y ciudadanos. No se ha actualizado uniformemente y yo creo que igual falta voluntad de la autoridad de Fonatur, porque eso es como un territorio del gobierno federal, de convocar a los propietarios, pero no se debería permitir el abandono, la maleza. El activista Francisco Romero concluye que la solución para esta problemática está en la buena voluntad de todas las partes. No se aplican con rigor los reglamentos, estos instrumentos de control de la imagen, del paisaje, de la ciudad, en zona hotelera, que sí que hay uno, para el primer cuadro también y para toda la ciudad en general también. No se aplica. E insiste que los instrumentos de control del paisaje, si bien no se aplican con rigor, lo que sí se puede evitar es que estos edificios sigan afectando la plusvalía de los demás. Qué lamentable que en el desorden haya gente oportunista y pues autoridades laxas. Esos edificios viejos, abandonados, que yo encontré en los 80 todavía vivos y que eran una maravilla, pues desde entonces por alguna razón desaparecieron, quebraron. Son fenómenos que no se pueden evitar, depende de las administraciones. Lo que sí se puede evitar es que causen un mayor daño a los demás, ¿no? En el corazón de Cancún,
yace un desafío apremiante: frenar el deterioro de su imagen urbana a través del diálogo, la acción coordinada y la aplicación efectiva de reglamentos. Esta ciudad emblemática puede recuperar su esplendor y preservar su atractivo para las generaciones venideras. El futuro de Cancún, sin duda, está en manos de todos aquellos que aman esta tierra paradisiaca y desean verla brillar una vez más. Continuamos en los otros datos, hoy de manteles largos. Nótese, venimos más guapas de lo que siempre venimos Nesli, Silvia y yo, y ellos también. Y es que hasta me corté el cabello. Qué guapo, mira, ve, hasta se cortó el cabello. Y es que estamos de fiesta. Cancún cumple 54 años. Es una ciudad tan joven. Cancún, que ha crecido tanto, es la joya de la corona, le decían. Es destino de clase mundial. En todo el mundo conocen la marca Cancún. Hoy está con nosotros, como siempre en esta mesa, Nesli Silva de Click Noticias, Julio César Silva de Palco Quintanarroense, Augusto Bojorquez, analista Veraz Noticias, y tenemos un invitado de lujo, alguien que nos va a contar todo lo que al menos nosotros muy probablemente no sabemos de Cancún. Ramón Álvarez Maldonado, pionero de Cancún. Y escucha, él llegó a este paraíso en 1976. Bienvenido, Ramón, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días y gracias por la invitación que me han hecho. Tanto que platicar de Cancún. Fíjense, me encontré unos datos que compartió en su momento Francisco Verdalles Ortiz. Él es un colega periodista como nosotros, ya trascendió en el 2021. Descansa nuestro magnífico querido periodista. Y un historiador. Geológicamente, la isla de Cancún se formó hace 5,000 años. O sea, estás parado en un lugar con mucha historia. Sí. Esto como una larga duna de 14 kilómetros que iba de Punta Cancún a Punta Nistu. Es una isla jurásica virtualmente. Es correcto. Los primeros cancunenses no fuimos ni tú, ni ellos, ni nosotros, sino fueron las personas del preclásico maya. Tiene mucha historia, no por algo tenemos hoy una zona arqueológica, bueno, dos enclavadas aquí en la zona hotelera. Cancún, el nombre de Cancún, dicen que apareció por primera vez en un mapa en 1734. Esto de acuerdo a toda la información que recabó nuestro colega Francisco Verdalles. Pero bueno, alguien que ha escrito literal la historia de Cancún, hoy nos va a platicar el Cancún del ayer. Ramón. Con mucho gusto. Pues no sé por dónde quieren entrarle, porque hay mucho tema. Yo aprovecho, Ramón, yo tuve el gusto de conocer a Ramón precisamente en esa época. Ramón fue director general del tercer hotel que se construyó en Cancún, el Hotel Carrusel, después del Playa Blanca, que fue el primero, después del Hotel Bojorquez, y el tercero fue el Hotel Carrusel. Pero algo que es muy interesante para todos nosotros, es que en esas épocas Cancún era todavía de terracería y arena. ¿Y por qué lo comento? Porque viviendo en esta ciudad, que hoy es una ciudad de asfalto, ¿no? Calles, asfalto y cemento, porque hay muchas calles de cemento. Realmente hablar de un Cancún que era de terracería y arena, pues esto sí denota toda la antigüedad de esta relación que tenemos. Y yo le pediría a Ramón, si a ustedes les parece bien, que nos haga una relatoría de cómo vio aquel Cancún, pero primero no de su currículum, sino de su trayectoria, porque es muy interesante la trayectoria de Ramón cuando viene de España y se instala como director general de este hotel. Sí, efectivamente, yo tuve la oportunidad en aquel entonces, me estoy remontando a 1970, 71, de cursar la carrera de administración de hoteles, que no existía en México, solamente estaba a nivel técnico muy básico, y tuve la oportunidad de poderla estudiar en Granada, en España. Ahí me quedé 5 años. Cuando termino la universidad me muevo al destino turístico de Marbella, que sigue siendo todo un potencial de jet set a nivel europeo, y me quedo ahí haciendo un curso especial de administración gerencial hotelera. Cuando termino, regreso a México, a la Ciudad de México. Estoy ahí
poco tiempo y es a donde conozco al propietario del Hotel Carrusel, quien me invita a participar en el proyecto de la apertura de un hotel que se promocionaba muy curiosamente porque decía Hotel Carrusel, ahí en el Caribe. O sea, se puntualizaba muy claramente en dónde estaba eso. ¿Por qué? Porque apenas era incipiente totalmente. Leyendo un poquito y actualizándome un poquito, hablamos de los 3 primeros hoteles de Cancún que estaban en la fase 1, Playa Blanca, Hotel Bojorquez y demás. Se dice, y esto es cuestión nada más de verificarlo, que realmente el primer hotel fue el Hotel Bojorquez, el primero, luego Playa Blanca, ¿sí? ¿A qué me refiero con el primero? El primero que se empezó a construir, no el primero que se abrió. Abrió primero Playa Blanca, pero quien tomó la decisión fue la familia Bojorquez de hacer el primer desarrollo. De ahí se pega todo esto, ¿no? A lo largo de los años, pues yo tomo una serie de decisiones, ¿verdad? Basado en el hecho de que ya estoy instalado en México, ya estoy en un proceso de crecimiento profesional y se me ofrecen distintas oportunidades. Y así es como me voy moviendo en el ámbito hotelero, ¿no? Salí del Hotel Carrusel, me fui a vivir 2 años a Isla Mujeres. En esa Isla Mujeres de 1977, 78. Calles de arena. ¿Cómo era? Ahí totalmente, Sí, calles exacto. de arena. Así es. Solamente había una vía asfaltada que era la del malecón, Sí. exactamente, y que te llevaba a la marina y luego de ahí todo eran calles. Ahí tenías que andar en un jeep, ¿verdad? Para poder transitar adecuadamente por las calles de Isla Mujeres. Me regreso nuevamente a Cancún y posteriormente soy invitado a participar con la cadena hotelera de Hoteles Cristal. ¿Cuántos cuartos había en ese entonces en Cancún? Yo creo que si estamos hablando de finales de 1976, principio del 77, yo creo que unos 600 habitaciones, 700 habitaciones. Para 100 y tanto. Y algunas en construcción, ¿verdad? Sí, claro. Digo, el Hotel Presidente no podemos olvidarnos de él, que fue el primer gran hotel de, vamos a llamarle de lujo de aquel entonces, ¿verdad? Que era de Nacional Hotelera y que es el primero que empieza a despuntar como hoteles de lujo, ¿no? Los otros hoteles a los que nos referimos eran hoteles 4 estrellas y Hotel Como el Presidente. Aristos, ¿no? ¿Te acuerdas del Aristos? El Aristos es otro hotel que posteriormente se Y incorpora. considerando que era un lugar naciente, ¿qué tal era la ocupación? Porque no había los temas de promoción que hay ahora, las redes sociales y todo esto. Llegaba la gente, ¿cuánto turismo había? Bueno, evidentemente nuestros mercados naturales siempre han sido Estados Unidos y Canadá. Entonces, y sin olvidar un poquito del mercado nacional, que no se animaba mucho porque, como siempre sucede, resultaba muy caro venir a Cancún. Resultaba más barato irse a otro destino fuera de México que venir hasta esta zona. Y los servicios turísticos que se ofrecían en aquel entonces pues eran bastante limitados. Les voy a dar un dato que es totalmente verídico, cierto. Diciembre de 1976, la población de Cancún era de 35,000 habitantes, para que nos vayamos ubicando en ese contexto, ¿sí? Teníamos la avenida Tulum, teníamos una serie de tiendas departamentales, podemos llamarle, que fue famosísima, la famosa bodega del Teniente. La Fayuca, ¿no? Y la No, Fayuca. claro, porque éramos Puerto Libre, además. Sí, sí. Éramos Puerto Libre. impuestos, sí. Todo Libre de el impuestos. estado, ¿no? El puerto marítimo que recibía todo eso era Isla Mujeres, porque aquí no teníamos infraestructura para eso. Entonces tú querías comprar un montón de cosas, te ibas a Isla Mujeres y te venías para aquí. Y ahí se compraba el queso, la mantequilla y todo. Todos los quesos holandeses Sí. y demás, la electrónica de aquel entonces, Sí. ¿no? Los famosos televisores Trinitron de Sony Sí. y demás, que todavía eran de... Sí, sí, Y era de una espaldota así enorme. No, de hombre, atrás. de tamaño. De bulbos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, jóvenes pues, que nos están viendo, les vamos a ir ilustrando. Ilustrando un poquito. Algo así, ¿no? Aquí le vamos a poner las Antes del imágenes. control Para remoto. decir de qué están hablando estos Claro. señores. Formación de la chaviza de antes a la Sí. chaviza de ahora. esto casi es historia patria de Cancún. Claro. Sí. Y después de ahí, pues evidentemente participo con Hoteles Cristal, me transfieren a la Ciudad de México, yo pido regresarme a Cancún, pero curiosamente me decían, ¿qué quieres tú hacer en Cancún si en Cancún se vive muy mal? Curiosamente. Y tenían, en una buena medida tenían razón. La vivienda en Cancún en esos años, estamos hablando de ya finales de los 70s, ¿verdad? 77, 78, tenía 3 características la vivienda en Cancún. Era mala, era cara y era escasa. Entonces, venirte a vivir acá con una familia era destinar a tu familia al fracaso.
¿Por qué? Porque no aguantaban. También los colegios pues eran muy limitados. Sí. No olvídense de tener una universidad en aquel ¿Temas de entonces. salud? Eran escuelas públicas todas. Sí, estaba un par de colegios por ahí que todavía hoy en día afortunadamente siguen, pero que sí, la cantidad de servicios que teníamos para la población eran muy limitados. Ahorita mencionas la cuestión de salud, hospitales, pues evidentemente también, ¿no? Y lo que era más difícil era el ambiente en términos generales, puesto que todo era construcción en Cancún. Entonces, cualquier cosa que tú querías hacer, pues resultaba un poco más complicada en aquel entonces porque no tenías con quién convivir. Era una sociedad, pero un círculo social muy reducido, ¿sí? Y conforme fue creciendo, pues evidentemente toda la gente que vino a trabajar en la construcción se fue quedando trabajando en los hoteles, porque ese era su destino natural. Construyeron un hotel, tú eras el propietario, decías, bueno, ¿quién es el grupo de constructores, de albañiles, de electricistas, plomeros, carpinteros y demás que se quedan a trabajar en el hotel? Claro. ¿Por qué? Porque no había gente tampoco. Como tampoco había que ofrecerles dónde vivir, pues evidentemente pues esa gente ya estaba más ambientada, vamos a llamarle, a vivir con ciertas carencias en este destino. Oye, y el Cancún de las discotecas llegó mucho después. Sí, Mucho después. Totalmente. Oye, Incluso. y en esa precariedad de servicios y de infraestructura, ¿cómo se dio soporte a este gran evento del encuentro de jefes de Estado, 21 jefes de Estado, en el 81 me parece? Noviembre de 1981, Sí, la Cumbre Sur. Con todos los requerimientos que que tan solo la visita de uno de ellos requeriría, o sea, y eran 21, ¿cómo se le dio soporte? Bueno, ustedes imagínense, como bien lo apuntas, tener, no me acuerdo si eran 21 o 22 jefes de Estado. Pero si repasamos un poquito los nombres, estamos hablando de Ronald Reagan, de los Estados Unidos, Sí. Indira Gandhi, de la India, Personaje. Castro. no, Fidel Castro no vino a esa reunión. Lo invitaron a Cozumel, Ok. casi un vienes, comes y te vas. Ustedes recordarán. Histórico. No lo invitaron a esta reunión, pero lo recibió el presidente López Portillo en Cozumel, ¿sí? Puntualmente, ya no llegó hasta acá. Pero con todos esos personajes, y respondiendo a tu pregunta, evidentemente había que preparar el destino. ¿Y por qué se escogió también Cancún como destino? Para 22 mandatarios a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ofrecía una parte de seguridad estratégica para todos estos mandatarios. La sede de ese evento, que fue la primera junta cumbre a nivel mundial, fue el Hotel Sheraton en aquel entonces. ¿Pero por qué el Hotel Sheraton? Tiene su razón de ser. Porque el Hotel Sheraton era el último hotel del bulevar de la zona hotelera. El último, para que se ubiquen. Vean dónde está ahorita. Está enfrente de la isla, del centro comercial. Bueno, pues ese hotel quedó prácticamente blindado. ¿Por qué? Porque controlaron el acceso por el mar, controlaban el acceso por tierra, puesto que no había otro acceso para poder llegar, y controlaban el acceso por aire. Por eso se decidió eso. Por seguridad. Por seguridad. Pero todas las delegaciones pues traían su contingente, su personal de apoyo, asesores y demás, que fueron distribuidos en los demás hoteles que para aquel entonces ya estaban abiertos. Pero hubieron anécdotas muy curiosas. Por ejemplo, los equipos de seguridad, llámese lo que conocemos como el Estado Mayor en México, sus equipos de seguridad, en este caso el Servicio Secreto de los Estados Unidos, nos pidieron a varios hoteles que colaboráramos para guardar sangre. Así, simple y sencillamente. Ustedes saben que, claro, o a lo mejor ustedes no lo saben, pero claro, cada vez que viaja un presidente, viaja con todo un equipo médico, con toda una gente, y siempre viajan con el tipo de sangre del mandatario. Entonces, pues había que conservar en nuestras cámaras frías, en los hoteles, ¿verdad?, la dotación que correspondiera etiquetada para cada uno de esos mandatarios y demás. Es que Cancún se volvió aparte tan exclusivo, no precisamente por el costo, por su belleza. La arena que había en Cancún era como tal. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso empieza a llamar la atención. Y yo me acuerdo, cuéntanos, por ejemplo, hubo historias como el jeque que rentaba los pisos, que le regaló un Volkswagen al bellboy. Historias increíbles de lo que se vivía en un Cancún
que desde su origen, aparte, se caracterizó por su servicio y la calidez de la gente. Así es. Ya que haces mención a la arena, tenemos una arena coralina. Por eso es blanca totalmente, refleja el sol, no te quema las plantas. Coral blanco triturado, ¿no? Coral blanco triturado. Sí. Hoy en día, y bien apuntabas, que ya no es tan blanca como antes. Y eso ha sido por toda la cuestión de la erosión que ha sufrido nuestras playas, los huracanes, todo lo que ha pasado, que nos ha movido un poquito los fondos marinos y demás. Sigue siendo blanca, sigue siendo muy, muy bonita, pero no es el blanco de aquel entonces, sin lugar a duda. A ustedes les tocó, Ramón, el huracán Gilberto, Sí. ¿no? ¿Podrías un poquito platicarnos qué pasó, cómo salió Cancún adelante? Bueno, Huracán Gilberto, pues lamentablemente fue uno de los peores eventos que ha vivido el destino, ¿verdad? Si ustedes recordarán, fue una categoría 5, que están las fotografías del sistema meteorológico, en donde se ve la península de Yucatán y se ve el tamaño, el diámetro, que eran 800 kilómetros, sobre la península de Yucatán completa. Sí, fue devastador. No, fue devastador. Sin embargo, evidentemente existió la capacidad de podernos rehacer, que ese fue un tema muy importante. Y Ramón, ahorita que dices el tema del huracán Gilberto, ¿quiénes lo pasaron? ¿Tú lo viviste? Yo lo viví aquí. Tú también ya lo vives aquí. Sí. Tú lo viviste, Sí, tú por también. supuesto. Porque fue una época de un Cancún a donde había mucha solidaridad. Porque Absolutamente. nos bañábamos con la botellita de agua, y si en tu casa había, nos recibían, y si yo tenía 2 latas de atún, te compartía, a diferencia de lo que vivimos años después, por ejemplo, en un virus. Sí. Se vio la transformación de Cancún en lo físico y en lo social. En lo social. Pero bueno, ha sido este efecto que bien señalas tú, ha sido en todos los sentidos, no nada más en los huracanes, ¿no? Yo fui hecha en Cancún, nacida en Guadalajara, porque mi mamá se fue bueno, nací allá en Guadalajara y luego otra vez regresamos ¿A ti te Cancún. hicieron aquí? Sí, mis Wow. papás llegaron en el 76. En el Mira. 76, yo nací en el 78, obviamente fui hecha en Cancún. Y cuando me dicen, tú no eres cancunense, yo, claro que soy cancunense, porque hay como de repente este celo de los que son nacidos en Quintana Roo y de los que llegamos después, ¿no? O que nacimos en otras ciudades, pero tú decías algo muy atinado, querido, que creo que eso lo sentimos, ¿no? Quienes, aunque no nacimos aquí, pero que aquí crecimos, aquí hemos hecho nuestra vida. Claro. Y cuando te preguntan de dónde eres, claro, dices, soy de Cancún. O sea, yo nunca digo de Guadalajara, aunque Claro. nací en Guadalajara, porque yo soy de Cancún. Aquí crecí, aquí estudié, aquí nacieron mis hijos, aquí he creado mi patrimonio, mi familia, mi profesión, o sea, todo, y estoy involucrada en todos los problemas sociales de mi comunidad. Pregúntame algo de Guadalajara, no tengo ni idea de cómo está la situación en las colonias de ahí. ¿Te gusta ¿no? la torta aguada? Sí, pero prefiero la cochinita, la verdad. Ramón llamó a ese punto el sentido de pertenencia, ¿no? Sí. Efectivamente, Sí, del cual sí. estamos orgullosos. Y estamos súper orgullosos y por eso estamos insistiendo en que la gente que nos ve y que comparte su vida aquí y que de alguna manera ya ha llegado a vivir a Cancún y ha hecho aquí su familia, ha encontrado una oportunidad de vida, ¿no? De poder hacer lo que a lo mejor en su ciudad de origen no pudo, porque obviamente, pues al ser una ciudad en desarrollo como ha sido Cancún, Playa del Carmen ahora también, que está en la misma situación que en Cancún y otros puntos de nuestro hermoso estado de Quintana Roo, pues es llegar y pertenecer. Creo que es una gran responsabilidad social que tenemos los habitantes de estos municipios donde se han construido con habitantes, con gente de otras ciudades, ¿no? Que llegan y que ocupan un espacio y parte de la sociedad, y es volverse miembro de esa sociedad, que creo que es de lo que hemos venido adoleciendo en el desarrollo y crecimiento, y de lo que hablaba Janet hace un momento con respecto a lo que vivimos. La diferencia de la
del comportamiento de quienes pasamos el huracán Gilberto en el 87 y quienes vivimos el Wilma en el 2005, que obviamente la población había crecido exponencialmente y pues vimos el comportamiento, que ya haremos un programa más adelante de lo que vivimos en Wilma, que fue traumático y que fue doloroso y que fue horrible ver la rapiña, el comportamiento del saqueo de mucha gente que por falta justamente de esta pertenencia, ¿no? De amar y de abrazar esta ciudad, pues no se vuelven solidarios con todos los demás que sí lo tenemos y que sí lo queremos. O sea, si hay algo que a mí me puede poner de muy mal humor, y cuando escucho una persona que lleva 10, 15 años viviendo aquí y dice, no, yo no soy de aquí, soy de tal lugar, ¿no? Dices, oye, pero aquí ya tienes tu casa, ya tienes... Ay, no, pero Cancún es horrible. O esos TikTok que han salido, que últimamente me jalo los cabellos cuando los veo, que dicen, ay, aquí en Cancún todo el mundo está piojoso porque hay que hay anuncios de limpia de piojos, unos TikToks horribles, ¿no? El transporte es horrible, esto es horrible, todo en Cancún, y yo así de, pues lárgate de aquí, ¿qué haces, no? ¿Qué haces aquí? Efectivamente. Entonces uno se vuelve así, bueno, quienes sí somos orgullosamente cancunenses y dignamente quintanarroenses, diría don Gastón Alegre. Claro. Sí te molesta muchísimo escuchar esas expresiones, más quienes hemos... Y ni siquiera son periodistas, ¿no es eso? No. Ahora les llaman influencers. Nada que ver. No, nada que ver. Nada que ver. Claro. No, y además, ni siquiera muchos tienen que ver, ni son influencers ni periodistas. Gente común y corriente que viene y hace sus videos y contenidos y dices, ha costado tanto trabajo, ha sido, como dice usted, ¿no? O sea, ha sido todo una planeación, no nada más del gobierno, de los empresarios, inversiones millonarias, de gente que ha puesto todo su talento, su amor, su corazón en los proyectos para poder tener lo que hoy tenemos, un destino hermosísimo que yo hace rato les compartí aquí a mis compañeros, que cada vez que tengo la oportunidad de ir a otra ciudad, a otro lugar, y cuando te preguntan, ¿de dónde vienen? Y tú dices de Cancún, la cara de la gente siempre es así de, ¡wow, qué padre! O sea, nunca me he llevado así como hay un X cuando dices que eres de Cancún. Siempre es esta cara de sorpresa y de envidia, ¿no? De, ¡ay, cómo vives en Cancún! ¡Qué padrísimo! Entonces, y quienes vivimos aquí, muchos ni siquiera lo valoramos y no cuidamos. Y yo, la verdad, apelo muchísimo a que la gente abrace esta ciudad, la cuide y hagamos lo mejor. No, ya no te digo, ve y participa en la asociación tal, haz tal cosa, o sea, cuida tu pedacito, limpia el frente de tu casa, conduce con cuidado, educa bien a tus hijos, o sea, haz lo que a ti te toca y seguramente esta ciudad va a durar muchísimos más años en buen estado, porque hoy desgraciadamente tenemos una ciudad, hablando de la parte urbana, con muchas carencias, porque también Julio comentaba hace rato, tenemos gobernantes improvisados que llegan sin este sentido de pertenencia, pues con oportunidades, con conectes políticos, que entonces surge la oportunidad de, puedes ser candidato y ya con tus 5 años de residencia tienes la oportunidad de una candidatura a ser regidor, a ser presidente municipal. Y desconocen justamente esto que usted acaba de hablar, ¿no? Detalle, Inés, compañeros, yo he tenido la oportunidad de conocer diferentes playas del mundo. Yo he estado en Hawái, he estado, en República Dominicana, en la costa francesa, inclusive he tenido la oportunidad de estar, y en un montón de Cuba, en Varadero, etcétera. Pero sí les puedo decir que esa tonalidad de nuestro mar en Cancún, en la playa, la zona este, donde está Playa Delfines, donde está Playa Marlín, incluso en el otro lado, el mar abierto frente a las mujeres, no existe. Cuando yo llego a Cancún y veo ese tono maravilloso de azul, digo, caray, esto lo pintó la mano de Dios. Sí, Ramón, a mí me gustaría que nos platicaras, tú que eres de los pioneros en servicio, ¿cómo empiezan a diseñar o a implementar ese, le llaman servicio de calidad mundial? Porque yo no he tenido la oportunidad de viajar fuera de México, a los lugares que he ido, yo sí no veo
el nivel de servicio que hay aquí, pero además siempre cuando emprendes algo nuevo, posicionarlo publicitariamente es complejo. Y hoy que tenemos muchas herramientas, además, ¿cómo lo hacían en esos ayeres para que se convirtiera Cancún en el ícono turístico que se convirtió? Muy bueno. Bueno, mira. Ustedes sembraron una gran semilla, muy bien hecho, ¿eh? Ahí hay un tema que es de verdad que te va a responder plenamente la pregunta que acabas de hacer. Se creó una campaña interna dentro de los hoteles, coordinada por la Asociación de Hoteles, pidiéndole al municipio, en este caso en el municipio Benito Juárez, que la apoyara, y a algunas empresas particulares y de gobierno para que ayudaran a difundirlo. Y se llamó Ponle una estrella a tu servicio. Esa fue una campaña. Desde aquella época existe. Sí, Estoy hablando de los 93, creo, más o menos, 80 pues. y Bueno, alguitos. sí, Pero se empezó a dar el premio. Desde entonces, realmente. Desde entonces. 92, 93. Exactamente, por ahí viene. ¿Cómo Pero se desde hace un montón de repites años. cómo decía? Era Decía, ponle una estrella a tu Sí, cuando se servicio. creó el Coprotur, el Consejo de Promoción Turística, fue cuando surge Bueno, esto estaba enfocado a motivar a los empleados a ser mejores. Estaba enfocado para que los directivos de los hoteles y de la mano de sus inversionistas trajéramos especialistas que nos ayudaran a refinar el servicio dentro de los hoteles, para crear realmente no la diferencia, sino los niveles de servicio que se quería. Un hotel 5 estrellas debe de tener esto. No la autoclasificación que se manejaba por parte de Sectur en aquel entonces, que para hacer un hotel 5 estrellas me acuerdo tenías que tener cancha de tenis, tenías que tener esto, tenías que tener el otro. Hablaban de pura infraestructura. Sí, restaurante. Pero nunca se hablaba del servicio. Claro. Entonces retomamos eso y dijimos, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a crear una campaña de concientización para que la gente trate de ser mejor. Pero vamos a traerle gente de reconocido prestigio que venga de fuera, ¿verdad? Y que nos ayude a crear todo esto. Y se crearon incentivos internos dentro de cada hotel de premiación para aquellos empleados que se distinguían por esa calidad en el servicio. Entonces, esto te empieza a responder la pregunta que me acabas de hacer. Alguna vez escuché que usted lo podía confirmar o no, o decirnos la historia verdadera. Alguna vez escuché que el gran turismo, el concepto surge en Cancún. No lo sé a ciencia cierta, así como tal, de que si el gran turismo surge aquí en Cancún. Lo que sí sé es que el gran turismo fue una aspiración que se tenía para aquellos hoteles que cumplían no solamente con los requisitos legales, vamos a llamarle así, de ser un hotel de 5 estrellas, sino que se trataban de superar. Y eso iba de la mano también, y lo tengo que mencionar, de la tarifa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú le metes cierta cantidad de dinero confiando a tu infraestructura y a tu servicio, confiando en que vas a tener un retorno de inversión sobre lo que estás haciendo. Entonces, muchas veces se invertía o se sobreinvertía para crear grandes diferencias en infraestructura hotelera de un hotel contra el otro, y entonces te quedabas corto con las 5 estrellas. ¿Sí? Entonces ahí viene el gran turismo. Desde ayer a hoy, ¿cómo ve Cancún? Bueno. Ese suspiro. Sí, dice, no. Mira, me ha tocado irme de Cancún, yo creo que como 7 veces, y he regresado a Cancún. Hoy vivo en el extranjero, tengo 12 años viviendo fuera de México y vengo cada 4 meses. Cada 4 meses estoy en Cancún. Aunque tenga yo un pie fuera o los 2 pies fuera, yo no pierdo mi sentido de pertenencia. Claro. Ni tampoco pierdo de vista lo que veo en lo que se ha ido transformando progresivamente a lo largo de los años, a base de toda una serie de parches, cambios, que le han venido haciendo a nuestro famoso plan maestro de Cancún, ¿verdad? Que ya tiene más parches que el Tratado de No Agresión israelita con los de la Gaza, ¿verdad? Porque de verdad, o sea, se ha manipulado, se ha manoseado. Cada 3 años se hace uno. Casi. Pero nos hemos ido olvidando del por qué teníamos una altura tope en los edificios, por qué no se permitía que la densidad fuera exageradamente como está hoy en día.
había X número de cuartos permitidos por hectárea de terreno. Hoy en día todo eso ya es historia también, ¿sí? Y lo estamos viendo porque hay inclusive un nuevo proyecto, ¿verdad? Que lo voy a tocar porque lo tengo que tocar, que es lo del el club de golf de Poctapoc. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso fue creado no solamente como un detonador de la zona hotelera por parte de Fonatur, un campo de golf, como sucedió en Ixtapa, como sucedió en Valladolid. No, eso fue creado con otro sentido. Es un pulmón también, aunque estamos a la orilla del mar. Pero es una zona privilegiada que se debe de mantener como tal. Lo digo desde afuera, como un cancunense que vive fuera de Cancún, pero que está muy consciente de lo que estamos viendo. Y lo que están haciendo ahorita para sobredensarlo, ¿verdad? Pues es que no va a haber servicios suficientes para darle a lo que le quieren poner ahí encima. ¿Ha cambiado en algo la imagen de Cancún? Tú que estás afuera, no estás afuera nada más aquí en Puebla, estás en otras partes del mundo. Claro, sí. ¿Ha cambiado la imagen que se tiene de Cancún, del que tú contribuiste a construir a lo que hoy estamos ofreciendo? Sí, y no quiero caer en temas de carácter político ni mucho menos, pero la inseguridad, ese es el tema principal que existe fuera. Los famosos warnings que sacan las embajadas, los distintos países acerca de viajar a Cancún, ten mucho cuidado. Y hoy en día, digo, Cancún evidentemente está en ese foco, pero también la Riviera Maya, y de una forma mucho más fuerte. Entonces, esos son temas que evidentemente son muy complejos para que se puedan resolver. Son muy difíciles de quererles entrar. Políticamente no se quieren ensuciar las manos y demás, pero que, respondiendo a tu pregunta, eso es lo que se habla fuera. Más allá de la cultura, de la historia, de las bellezas, de la infraestructura, de esto, del otro, se habla de la inseguridad. ¿Qué estamos haciendo con nuestro destino? ¿Qué queremos hacer para el destino? Y no solamente para la parte del turista, los residentes. Sí. Los residentes lo viven a diario. Sí, mejorar la calidad de vida de los que estamos aquí. O sea, puedo contar 25 historias de gente que ha sido afectada, ¿verdad? Por eventos muy puntuales de inseguridad, de esto, del otro, o que les toca una bala perdida, así de simple. Sí, porque pareciera que de pronto estamos más interesados está bien porque es el negocio de la ciudad, que estamos más interesados en el bienestar de los que están temporalmente aquí, de los turistas, aún con la importancia que tiene económicamente para el destino, pero nos olvidamos de los que estamos aquí. Y me parece que también en ese aspecto hay un rezago importante, ¿no? En muchos temas. Me acuerdo que después del huracán Gilberto, 2 o 3 días después, pues la ciudad seguía sucia, ¿no? Obviamente, con árboles caídos. Y voy a entrevistar al que era el director del proyecto Cancún de Fonatur, Carlos Medina Haddad, creo que se llamaba. Y él había pues hecho campamento allá en las oficinas de Fonatur durante la emergencia. Y le decía yo, oiga, ¿por qué la ciudad sigue sucia? La imagen de la ciudad es fea, ¿qué van a pensar los turistas? Decía yo, ¿no? Y lo que nos interesa ahorita es resolver la emergencia de los que vivimos aquí. En eso hay que enfocarnos. Sí. Los turistas ya vendrán después, con lo que vayamos a hacer después. Entonces, recordando un poquito eso, creo que también nos hace falta darnos un apapacho, ¿no? Hombre, además yo citaría otro tema, ¿no? El tema del envejecimiento prematuro de nuestra ciudad, por ejemplo. ¿No? Nos hicimos jóvenes viejos o un viejo joven. Pues, por ejemplo, veamos la zona de la Yaxchilán y otras partes con mucho grafiti. Oye, pero ahí... Claro, porque es zona hotelera, hay zonas muy deterioradas. Sí, pero hemos hecho reportajes donde la zona hotelera, como bien dices, está totalmente abandonada en muchas partes. Poctapoc es parte de una de las zonas muy abandonadas, que si bien, como tú señalas, pues viene o está anunciado un proyecto ahí, o sea, lo que hay ahorita, la verdad es también penoso. O sea, tú bajas el puente, está grafiteado, parece que te trasladas a una colonia de las afueras de la ciudad y no de una colonia o de una zona habitacional dentro de la zona hotelera. Entonces ha sido todo un desafío, un descuido en general.
Yo creo que es importante que nuestras autoridades, fíjate, para el 2024 se le aprobó a Cancún un presupuesto de 6,000 millones de pesos, más de 660 y tantos millones de pesos para este 2024, para atender a casi 1 millón de habitantes, y que no hay y no alcanza, a pesar también de todas las inversiones del gobierno federal que vemos que actualmente le han estado metiendo a lo que es la rehabilitación del Boulevard Colosio, que vemos ya una entrada de Cancún por lo menos digna, ¿no? Lo que hace 2 años sí, no se veía, era vergonzoso entrar a la ciudad de Cancún, vía aeropuerto, vía por donde quisieras, ¿no? Vía Mérida, vía aeropuerto de Cancún, las 2 entradas estaban fatal. Hoy por lo menos ya hay una entrada decente. Estamos viendo la construcción de un puente, que también hay mucha controversia con ese puente, mucha gente a favor, mucha gente en contra. Yo creo que las autoridades deben de escuchar a los ciudadanos, ¿no? Y también nosotros ser participativos, porque también esa es otra cosa. Los ciudadanos nos volvemos apáticos o solo reactivos, ya que estamos viendo que se hacen las obras o que anuncian un proyecto, entonces sí salimos a levantar la voz, pero no nos informamos previamente, no participamos en las decisiones gubernamentales, no atendemos a las convocatorias cuando salen todas estas convocatorias para hacer los planes de ordenamiento, etcétera. Entonces sí es importante, yo creo, involucrarse, participar en la toma de decisiones, volverse activos, porque solamente somos reactivos. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos solamente reaccionamos ya una vez que anuncian, que están a punto, que ya inauguraron, incluso recuerdo cuando se inauguró, hablando del hotel Riu, ¿se acuerdan del primer Riu que tapó la ventana al mar, que teníamos que... O sea, ahí casi también yo me voy de manifestante, porque fue insultante eso que vimos, que fue Chacho, con Chacho, justamente, ¿no? Fueron 4 o 5 pisos más. Que has visto cuando pusieron el Chedraui ahí en la zona hotelera, que yo decía, ¿cómo un Chedraui aquí en la zona hotelera? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Es electo. Pero es electo, ¿no? O sea, no, de verdad, hay cosas que... O ahora un Soriana adentro de la plaza... No dejamos que los invitados nos dijera por qué lo de los pisos, ¿no? ¿Por qué determinada altura en los...? Sí, se trataba en un inicio se trataba de cuidar la densidad, ¿sí? Y ese es un tema que ahorita te lo respondo puntualmente, pero que sí lo quiero mencionar. En muchos destinos del Caribe, competencia directa de Cancún, ya no se permite construir más. Y eso tiene 2 elementos. 1, cuidar la infraestructura local, cuidar a la población, cuidar los servicios que sean de calidad, que alcancen los servicios para la población que se tiene actualmente, pero también cuidar a los inversionistas. Es curioso, los inversionistas son los que quieren construir más, pero hay, y les digo nombres puntuales, Aruba tiene prohibido construir más cuartos porque lo único que hacen es depredar la tarifa. Entre mayor número de habitaciones hay, menor tarifa pueden conseguir. Entonces dijeron, vamos a proteger también a los inversionistas. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos ayudaron a crear el destino. Entonces, vamos a no permitir que se crezca masivamente más. Ahora, aquí al parecer funciona al revés. Entre más área tienes, a ver qué le ponemos encima y a ver cuántos más le puedo subir. Entonces, contestando tu pregunta, originalmente eran 8 pisos lo que se permitió acá. 8 pisos, ¿sí? Y curiosamente hay un destino turístico en el Caribe que se llama Punta Cana, que es competencia directa de acá. Yo viví 5 años ahí, he vivido 3 veces en República Dominicana, en donde existe un pacto, fíjense, un pacto, vamos a llamarle de caballeros, digo, sin hacer menos a las damas, por supuesto, ¿verdad? Un pacto en el cual se tiene prohibido construir más en una altura que sea superior, no me lo van a creer, a las palmeras. Ojo, qué maravilla, Dijeron, ¿cuánto mide una palmera? Ningún edificio puede estar Tiene arriba sentido. de este nivel. Porque cuando palmeras. Hoy está vigente esa regla. Hoy. ¿En dónde es esto? Punta Cana. Los Riu, los los otros, no pueden pasar de una altura equivalente a 6 pisos. Y aquí le decir, ¿qué quieres, señor Riu? ¿Cuántos pisos quieres construir? 30. Todo aquí está bien autorizado. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Cuánto va a pagar usted? Entonces ya autorizado. Pero ¿sabes cómo se ha compensado eso? Con extensión territorial. Dice, no te puedes ir para arriba, pero te puedes ir para los lados.
Entonces, les hicieron un incentivo fiscal gigantesco. Conozco muy bien el tema a fondo de lo que sucedió en Punta Cana y que sigue sucediendo, ¿verdad? Hay un tema que se llama Confotur, en donde si tú inviertes en República Dominicana, y bueno, no es el tema de hablarlo ahorita, tienes una serie de incentivos increíbles. Pero lo más importante es que te venden la tierra a muy buen precio. ¿Para qué? Para que no te tengas que ir para arriba, sino que te extiendas horizontalmente y no se viole esa premisa de que los hoteles no son superiores a la palmera más alta. Ok. De aquí, de nuestra reacción, Isela Serrano nos pregunta, ¿y el tema del todo incluido? Bueno, Eso para que programa. ese es el segundo bueno, con suspiro profundo. Perdón, y debo decir algo, ¿eh? Ramón fue el creador del concepto todo incluido en Cancún. Ese concepto Pero, polémico, que es Por muy eso te polémico, digo. hay que decirlo. Así, Dios mío. Así es. Sí. Entonces sería bueno que nos dijera que El otro día platicando precisamente en otro escenario, hablábamos de eso y yo le puse título al capítulo, ¿no? Héroe o villano. Sí, eso ¿Sí? es lo que yo le iba a decir. Así. ¿Y usted se siente orgulloso o está con culpa? Cuente. Pues mira, ¿Puede dormir tranquilo? mira, conciencia tranquila la tengo. déjame nada más así. Hay quien considera que con ese esquema de todo incluido se ha rebajado la calidad de la gastronomía en los hoteles. No, todo. Correcto. Inició bien el debacle de la calidad en los hoteles, ¿no? Bueno, el turismo que entonces, venía a Cancún. Hay personajes que forman parte de la sociedad cancunense histórica de toda la vida, que alguna vez en algún foro público, ¿verdad? Hizo algún comentario referente a su servidor y referente a ese tema de todo incluido. En aquel entonces, estamos hablando de 1993, solamente había un hotel con el concepto de todo incluido, con una característica muy única y se llama Club Mediterráneo. Club Med. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pero Club Med no incluía las bebidas, te daban un collarcito de las famosas beads, las bolitas, que Sí. tú las canjeabas, Un las concepto comprabas. que estaba importado porque había muchos en todo el mundo. Exactamente, es una cadena francesa y demás. Muy específica. Muy específica y muy austera, porque sus construcciones eran básicas, ¿verdad? De ahí que, por ejemplo, en México se desarrolló el concepto de aldeas vacacionales. Aldeas vacacionales fue una fusión que hizo el gobierno federal mexicano con la cadena de Club Mediterráneo a nivel mundial. De ahí salieron las villas arqueológicas, por poner un ejemplo. Claro. La de Uxmal, la de Chichén, la de Cholula en Puebla, etcétera, etcétera. En donde se hacía una infraestructura básica con una excelencia en la comida, ¿sí? Pero se creaba todo un ambiente cultural. Había bibliotecas, salas de proyecciones, etcétera. Y así fue como se creó eso. Pero Club Med aquí en Cancún ya estaba desde hace mucho tiempo, pero no se había desarrollado. Yo tuve la brillante idea en aquel entonces, después de vivir en República Dominicana, porque en algún lado uno va aprendiendo y va viendo qué puede funcionar y no. Cuando yo regreso a Cancún y en esos movimientos estratégicos de cambio de hoteles, de marcas y demás, propongo a una empresa canadiense que si, a quienes ya conocía, que si se atreverían a invertir en nivel de capital de trabajo para crear el primer hotel todo incluido en Cancún. Tuve eco, tuve suerte, fue increíble, ¿verdad? Todo lo que sucedió, porque el primer hotel todo incluido de Cancún fue lo que se conoce hoy como Royal Solaris. Esa marca me tocó a mí ponerla junto con sus propietarios, son unos ilustres poblanos de Tehuacán, ¿verdad? Y de ahí sacamos el primer hotel. El segundo hotel todo incluido fue el de junto, que también era de los señores, era el famoso Aston. Sí. Yo tomé lo que era el Hotel Renaissance en aquel entonces. Hoy hay un nuevo Renaissance aquí en Puerto Cancún. En aquel entonces era Renaissance, que había quedado destrozado después del huracán Gilberto, las ocupaciones bajísimas. Y les hice una propuesta a los señores. Le dije, vamos a cambiar el concepto. Los señores me dijeron, ¿estás lo suficientemente loco como para creer en lo que estás diciendo? Le dije, sí, porque ya lo he visto. Lo he visto funcionando en el Caribe, lo he visto en República Dominicana y tengo ya una cosa que es muy importante para cualquier cosa que queramos hacer. Tengo el know-how, sé cómo hacerlo. Es la parte más importante. Ya nomás faltaba quien quisiera hacerlo. ¿Con quién hacerlo? Los señores me dijeron, te damos los hoteles, estamos perdiendo cualquier cantidad de dinero, vamos por todas, pero no te damos capital de trabajo. Consíguelo tú. Pues ahí me voy a Canadá,
¿verdad? Lo expongo con algunos conocidos del medio y me dicen, órale, ahí te va, me dieron $2 millones para adecuar esos hoteles a ese concepto. De ahí puedo hablar de una historia completamente de éxito. En 3 años se le dio la vuelta a la tortilla a todo y empezaron a surgir otros desarrollos, como por ejemplo el Hotel Las Velas, que está en el lado de la laguna. Ellos pueden decir que, intentaron decir que fueron los primeros, pero la verdad es que no, ¿verdad? Pusieron el mismo concepto, pero difícilmente pudieron competir contra el mar abierto del Caribe, contra la laguna. Hoteles de playa. Hoteles de playa, claro. Que era lo que vendíamos, evidentemente, el destino, la playa, etcétera. Pero el todo incluido, para resumirlo, es una especialización dentro de lo que es la administración hotelera. Muchos cometieron el error de decir, pues vamos a incluir todos los alimentos y todas las bebidas y ya somos todo incluido. No, y por eso es que fracasaron. Pero muchos sí rebajaron la calidad de los alimentos, ¿no? Totalmente, porque no les daban los números, simple y sencillamente. Y además Es una cuestión de las zonas planeación. comerciales, porque la gente dejó de salir. Claro. Tarifas así, pero súper sacrificadas. Hoy, perdón, que hay hoteles que solo te ofrecen hamburguesas, hot dogs, y esa es la comida. Por eso les digo, yo creo y propongo aquí Aprovechando que a que hagamos un programa específico de, obviamente, hablando de la diversidad que tenemos en la hotelería, ¿no? O sea, Con todo mucho incluido, gusto. o sea, Con porque mucho la verdad gusto. sí amerita Sí. un programa Sí. especial. Es todo un tema. es todo un y tema. como dicen, o De sea, acuerdo. son los villanos, son los héroes, ¿no? ¿Cómo lo ven? Así ¿Cómo es. lo ven? A lo mejor para los dueños de estas marcas fue usted el héroe, para los comerciantes, Antes, para el los villano restauranteros y todo, fue el villano. Entonces, pues hay muchas De aristas acuerdo. desde donde se puede ver y yo propongo que hagamos un programa en particular sobre Especial este para tema. eso, ¿no? No, y además con mucho gusto, porque créanme que les puedo documentar perfectamente bien el proceso de cómo se dio el todo incluido, Ya está en amarrado. dónde estuvo el éxito y en dónde estuvo parte, no del fracaso, porque no hay fracaso, sino de la problemática de poderlo implementar adecuadamente. ¿Dónde se distorsiona? ¿Dónde se distorsionó? Y se distorsionó por la ambición de mucha gente, de querer incursionar en algo que no conocían. conocían. Así de simple. Claro. Ahí está, capítulo 2. 3. Y lo que le ha pasado a todo Cancún. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo para este programa en concreto, porque ya está amarrado el siguiente, pero vámonos con las conclusiones y empezamos contigo. ¿Qué conclusión? ¿Qué te ha dado Cancún? No, a mí Cancún me ha dado todo, la verdad, una serie de satisfacciones. Yo voy a la playa todas las semanas, bueno, ustedes Sí, lo saben, claro. se me han dado fotos. Todas las semanas, o cada vez que puedo, me lanzo a la playa y aprovecho esas playas maravillosas que tenemos. Que por cierto, así como decimos cosas que no son tan positivas, hay que decir las positivas. Hay muy buen servicio ya en la zona de playas de Cancún, ha mejorado notablemente. Antes, por ejemplo, los servicios sanitarios Sí. los abrían a la hora que les daba la gana, ahora ya no. Desde temprano ya están abiertos los baños, están limpiecitos, la playa está permanentemente siendo limpiada, hay la policía turística recorre constantemente, me ha tocado ver que revisan a tipos sospechosos también en la playa, es decir, creo que en el tema de playas hemos mejorado, hay que decir también esa parte. Sofemad está haciendo su chamba, entonces. Exactamente, Ok. creo que sí, ¿no? Y Está también palomita, el ayuntamiento, palomita. porque creo que es del ayuntamiento. Por eso, es la zona federal marítimo terrestre operada por el Y ayuntamiento. lo que yo efectivamente. quería comentar también ahorita, pues es que estamos comentando que estamos en campaña, en este momento están las campañas políticas, y ojalá que nuestros ilustres candidatos vieran estos programas y vieran todas estas expresiones que aquí se hacen, pues con el deseo de que les caiga el 20 y que logremos por fin que haya un acercamiento de los candidatos con la gente, porque lo absurdo de estas campañas es que parece que el candidato está por un lado en la prensa, en los medios, y la gente estamos por otro lado. Es decir, raro es el candidato que convoca, que invita a reflexionar, a dialogar a sus electores. Es muy raro. Ojalá que empecemos a cambiar desde eso la mecánica de las campañas. Ojalá que los candidatos se acerquen y que de verdad nos convenzan. Es importante, ¿no? Convénceme, candidato.
pues más que convencimiento, yo diría, y perdóname que ya me adelanté, Trabajo en tu adelante. pero es que más que convencer, yo creo que es que cumplan, ¿no? Que cumplan a lo que se comprometen. Ya no hablemos de promesas, compromisos. O sea, estamos a nada de una fecha importantísima y que tiene que ver con esto que platicamos hoy en la mesa, porque voy a decir algo que lo he comentado varias veces, pero no está de más volverlo a decir. Todo tiene que ver con política, señores. O sea, por favor, no, eso de que a mí no me interesa la política y la mayoría de la gente dice, ay, a mí no me importa la política, yo no sé nada de política, yo no quiero nada con la política. Pues, ¿qué creen? Todo tiene que ver con política. Que pasen a barrer por la basura de su casa, que pase el camión cerca de su casa, que haya unas rutas, que haya seguridad, que haya lugares, que haya parques limpios. Todo tiene que ver con política, porque las decisiones se toman ahí. El gobierno municipal determina qué presupuesto, cuánto dinero se va a ir a parques, cuánto van a invertir en camiones para la basura, si van a reencarpetar la zona hotelera, si van, todo lo que sucede en nuestra ciudad tiene que ver con decisiones políticas. Y esas decisiones las toman las personas que usted elige en la boleta el próximo 2 de junio, va a decir a quién le va a dar esa tarea. Por eso es súper importante, no nada más que salga a votar, sino que investigue antes de ir a votar qué trayectoria tiene cada candidato. Sobre todo es importantísimo que vayan informados, ¿no? ¿Cuál es el antecedente de esos candidatos? ¿Qué han hecho? Ahorita tenemos una presidenta municipal que va a ir a la reelección. Entonces hay que evaluar a esta presidenta municipal, qué ha hecho estos 3 años, si estuvo bien, ¿no? Si le invirtió. Hablábamos de que en este 2024 Cancún Benito Juárez, el municipio como tal, tuvo un incremento del 14% en su presupuesto en comparación con el 2023, con un promedio de 6,000 millones de pesos a invertir en ¿qué? En infraestructura, en todo lo que son obras, limpieza. Entonces, vamos a evaluar el trabajo. Hay que evaluar a los otros candidatos, que también hoy uno de ellos es regidor también de Benito Juárez. ¿Qué propuso este regidor? ¿Qué ha hecho? Y ahora, ¿por qué quiere ser presidente municipal? Y asimismo a lo que son senadores, diputados. O sea, es importantísimo que vayamos informados a elegir, porque estamos hablando de que Cancún está cumpliendo 54 años de vida. Estamos viendo a una ciudad joven con problemas de una ciudad muy vieja, y que es importante que usted, que nosotros como periodistas sigamos difundiendo y diciendo la verdad de lo que está sucediendo, pero obligando a nuestras autoridades a trabajar. Y si no los obligamos a trabajar y a que cumplan con sus promesas, no sé cuánto más nos vaya a durar esta hermosa ciudad y este destino turístico que nos ha dado tanto a todos. Julio, ¿cuál sería tu conclusión? Cancún aquí. Cuando tenía yo 8 o 9 años de edad, mis primeros años los pasé en Yucatán. Y mi papá decía, cuando nos veníamos a Quintana Roo, a Cancún, decía, nos vamos a Quintana Roo porque tú naciste ahí te va a ir bien. Y no se equivocó. Qué bonita reflexión. Y bueno, pues yo quisiera que tú, que viste nacer a este destino, que tienes, como dices, la experiencia de otros destinos, ¿qué está pasando? ¿Qué le dirías tú a la gente? Porque si bien el tema del gobierno, de la administración pública, es esencial, el ciudadano, el individuo, tiene una gran responsabilidad para que esta ciudad funcione correctamente. ¿Qué les dirías tú? Bueno, primero que nada, yo creo que tienen el privilegio de vivir en un lugar único, ¿sí? Y ese privilegio tiene un costo. Y ese costo es ser responsable de el entorno en el que vivimos. Y el entorno empieza por mi casa, por mi calle, por mi colonia, por mi ciudad, por mi municipio. Tenemos que involucrarnos. Yo soy una persona que voy y vengo, pero tengo un sentido de pertenencia. Y me duele mucho ver cómo está Cancún, la verdad, ¿sí? Entonces, hay que involucrarse, pero el involucrarse no quiere decir, ajá, sí voy a ir a votar. No, hay que ver cuáles son las propuestas, votar con un sentido útil, vamos a llamarle así,
y cuidar sobre todo lo que tenemos. Ahí tenemos ejemplos muy claros. Tenemos ahorita todo lo que está sucediendo con la avenida Yaxchilán, el centro de Cancún. Yo creo que hay todavía oportunidad de rescatar a Cancún y no se trata solamente de echar una vista atrás y hablar de hace 50 años. No, hoy es el 2024 y en el 2024 tenemos mucha tarea que hacer. Involucrémonos y hagámoslo. Pues ahí está, Cancún es una ciudad que es muy joven, Quintana Roo es un estado muy joven, está construido por personas de todo el mundo, literal, y nos toca a todos cuidarlo, nos toca a todos contribuir a que este destino, esta ciudad y todo el estado estén en buen estado, valga la redundancia. Así es que, pues, si le tienes gratitud a Cancún, cuídalo. Estos son los otros datos, una producción de Producciones Veraz, dirigida por el señor Víctor Vera, que además tengo que decir, antes de despedirnos, me comentaban por aquí de la producción, que el señor Vera participó en la reunión que platicaba usted, Norte-Sur. Él hizo la guía turística de Quintana Roo, de a dónde acudieron esos jefes de Estado. 22 mandatarios a nivel mundial y sus equipos. Tiene una gran historia Cancún, y tiene una gran historia todavía por vivir. Gracias a quienes están detrás de cámaras, gracias a Click Noticias, Palco Quintanarroense, Ruptura 360, por supuesto, Isela Serrano, Antonio Sabido y Bruno García. Gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por compartir y comentar, y gracias, Ramón, por acompañarnos hoy. Que tengan un gran día.